Vamos a empezar saludando a nuestros amigos publicitantes. Escuela de Educación Técnica Particular número 479, Manuel Pizarro, Iturraspe 1844, Santa Fe Capital. Educación técnico-profesional al servicio del trabajo, la industria y la nación. Pollería Almacén La Ferma, La Rioja 2889, Santa Fe Capital. Y Gráfica GBF 9 de julio 3212, Santa Fe Capital. Calcos, volantes publicitarios, remeras y sublimados. Bien, como promocionábamos en las redes sociales, hoy vamos a estar en el primer bloque con Fede Di Pasquale de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, la UTT, seccional Santa Fe. Fede, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el convite. No, por favor. Siempre, como decimos de Tarea Fina, nos es más que necesario relevar por ahí todos los equipos, los grupos que están trabajando. Siempre la idea, como decíamos en la promoción, vamos a hablar, nos interesa hablar de lo que es soberanía, de lo que es nuestra cultura, así que bueno, el trabajo que ustedes están haciendo me parece que es más que necesario relevarlo. Bien, Fede, contanos un poquito. Estuvimos con Santiago Gunz, que nos ha hecho el contacto casualmente, así que le mandamos un saludo a Santiago de la UTEP. Ustedes vienen un poco en esa sintonía, o bueno, comentanos vos cómo nacen, cómo surge la UTT. Bueno, la UTT es una organización nacional que nace hace aproximadamente 10 años, con un pequeño grupo en primera instancia en lo que es el cinturón hortícola de Berazategui, La Plata, y hace 3 años y medio, empezó un proceso de federalización de la organización y se empezaron a generar contactos y abrir regionales a lo largo y ancho de la República Argentina. Dentro de ese proceso, una de las primeras provincias que se empieza a constituir como regional es Santa Fe, junto con Santiago del Estero, Jujuy, Salta. A partir de allí, y por algunas medidas consistentes en realizar feriazos, verdurazos que han sido muy masivas a nivel nacional y que han tenido mucha repercusión a nivel mediático, se generó un proceso expansivo y de visibilización de los pequeños productores y productoras de la tierra, que generó que ese efecto tenga un rebote a lo largo y ancho del país, y hoy estamos en 16 provincias, siendo alrededor, o sea, es incontable con exactitud cuántos compañeros están y compañeras dentro de la organización, pero el estimativo es alrededor de 16.000, 16.500. No obstante, mucha gente. Es muchísima gente, todos y todas productores de la tierra, en su gran mayoría productores hortícolas, algunos también frutícolas, también en algunas regionales hay productores de granja, hay también apicultores, hay floristas. Y en Santa Fe, bueno, cuando se da ese proceso de federalización de la organización, se empieza a constituir en un bloquecito, primero un grupo incipiente que arrancó bien de abajo, comandado por Delicia Centeno, que fue el contacto que tuvieron los compañeros de Buenos Aires para plantar la semillita acá. Delicia Centeno es la referente provincial de la organización y es la delegada que comanda y organiza un poco todas las bases, digamos. Bien. A lo que yo me vengo a sumar un tiempo después, como a ponerle una pata más política, un poco una pata más militante, más de articulación general y de contacto de esa hermosa organización que se estaba armando en Montevera, que hoy somos alrededor de 150, 160 familias, y a generar como alguna especie de vínculo y hacerla crecer políticamente con contacto con otras organizaciones, con los ministerios, con ver qué papeles necesitábamos. O sea, era un proceso incipiente de base, muy lindo, pero no tenían estructura generada, no tenían personería, no tenían contacto con los ministerios, con otras organizaciones sociales. Cuando hablamos, de la UTT, Fede, vos recién nombraste Montevera, estamos hablando de lo que es este cordón importante en el Gran Santa Fe, Montevera, Ángel Gallardo, muy representado por la comunidad boliviana, ¿no? Exactamente, la UTT a nivel nacional está conformada en su gran mayoría por compañeros y compañeras que han venido de Bolivia o hijos de hijas de... Acá se conformó fuertemente, casualmente ahí, en todo lo que es Montevera, y ahí tenemos varias bases. En cada una de las subdivisiones de Montevera tenemos una base.
En Montevera tenemos una base, en Chaquito tenemos una base, en Paraje La Costa, en Campo Crespo, en Ángel Gallardo, etcétera. Ahora recientemente pudimos sumar al barrio Mocoví y la comunidad Concaya, que acudió a la UTT también por un montón de problemas que tienen, para ver cómo con organización y unión se pueden fortalecer para lograr cierta mejoría en cosas que vienen muy frenadas, que vienen arrastrando ese tiempo y que no les permiten producir, no les permiten tener viviendas dignas, no les permiten tener acceso a la luz, no les permiten tener acceso a agua para riego, se les rompió el tractor y no pueden producir. Este es el barrio que está de la curva que va hacia Montevera pasando hacia el oeste, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, exactamente. Es el barrio que está allá por la circunvalación. Atrás de los girasoles que se ven cuando uno agarra Bueno, yo tengo mucho esa postal, digamos, cada vez que iba a mi pueblo y pasaba por la curva y veía los girasoles. Sí, también tenemos una base en el Besia, que los compañeros y compañeras del Besia también tienen la misma identidad que de haber venido de Tarija. Tarija, la gran mayoría han venido de Tarija. En Ángel Gallardo se da una cosa muy particular, porque en la escuela, en los actos, se izan las dos banderas, se hace la fiesta de la Chaguaya o Chaguaya, que es una virgen que trajeron desde Tarija. Hacen la procesión. Se hace la procesión y hay misa y es una cosa muy festiva, con música todo el tiempo, con comidas típicas, con baile. Allá en Bolivia dura un mes, acá dura algunos días. Claro. Pero es hermoso eso. Bien, sí, algún día vamos a acercarnos seguramente a hacer alguna entrevistita, sí, a tomar un poco registro de lo que es. Sí, tenemos que ir, yo he estado y la verdad que es una cosa hermosa que mucha gente de la ciudad no conoce y no sabe que tan cerca está esa diversidad cultural, y cuando conoce también hay como una cosa generalizada de algunos sectores sociales muy despectivo para con la... Eso es lo que estaba pensando para acotarte. Una de las intenciones nuestras siempre es derribar estos mitos, en donde muchas veces a través de redes sociales o de la boca para afuera somos todos hermanos de la patria grande, pero cuando podemos tener alguna actitud despectiva para con los hermanos bolivianos, peruanos, africanos, ¿no? O sea, es medio contradictorio. Bienvenido sea que lo podemos hablar y lo podemos ir trabajando. Sí, además se da una cuestión de que en muchos casos tienen sus antepasados o sus familiares, vienen de visita, van a conocer, pero ellos se consideran argentinos, digamos. La gran mayoría de las personas que están hoy acá en la UTT han nacido acá. Las personas más jóvenes nacieron en Gallardo, nacieron en Montevera. Entonces muchas veces esa cuestión de separaciones no deja de ser un prejuicio. Y son gente que trabaja mucho, siempre se levanta sola. Antes de la organización no tenían ningún tipo de respaldo, no tenían acceso a políticas públicas, no tenían acceso a cuando había algún subsidio, por nombrarte una cosa que parece una pavada, pero es muy importante a la hora de volver a levantarte después de que te cayeron piedra en el campo y te hizo pedazos todo, o después de que llovió y se te inundó y perdiste toda la producción. Vos no tenés tierra propia, estás pagando el alquiler, le tenés que pagar al tractorista porque muchas veces no tenés tractor, tenés que pagar 2.000 pesos la hora para que te disquen la tierra, perdés los plantines o perdés la producción que quizás ya estaba para cosechar. Sin embargo tenés que vivir, tenés que mandar los pibes y las pibas a la escuela, tenés que pagar el alquiler de las hectáreas. Entonces es un problema estructural que tiene que ver con la configuración de la política agraria argentina. Y toda esta ayuda que vos le estás dando de lo estructural, de lo político, ¿cómo ha impactado en la idiosincrasia de la comunidad boliviana? Y por ejemplo, el lunes de la mañana empezamos a formar parte del operativo de entrega de las tarjetas alimentar, y las compañeras pudieron darle un bolsón y charlar sobre su problemática con figura de la política, digamos. En ese momento se acercó el intendente de la ciudad, Jatón, al rato se acercó Perotti, ayer andaba Alejandro Bey, y todo el mundo se acerca, todo el mundo pregunta. Hoy estuvimos esperando a la vicegobernadora, que al final no se pudo acercar, pero es como que lo ven desde un lado de orgullo, como de mirá, con esfuerzo, con laburo, mirá lo que construimos, mirá la importancia que tenemos, que se acercan y nos escuchan. Y es como un horizonte que no vislumbraban,
porque siempre la comunidad cerrada trabajando, progresando en sí misma, muy desconfiada, con razón, sí, muy desconfiada, pero bueno, hemos logrado abrir un poco todo ese juego, y hoy por ejemplo hay compañeros y compañeras que están yendo a feriar a diferentes barrios de la ciudad, y fue un laburito de hormiga también, porque al principio era muy difícil lograr eso, no estaban acostumbrados y acostumbradas a vender al mercado, a ir al mercado, a que el mercado concentrador le paga la miseria que quiere. Hay que saber que la verdura, a diferencia de otros productos, no tiene precio fijo, sino que depende de la demanda y la cantidad que entra. Claro. Entonces, muchas veces vos estás... Sí, las estaciones, ¿no? De cada verdura, por ahí, ¿no? Claro, sí. Y el productor está sujeto a la voluntad del que quiere pagar. Y si no, vos no tenés estructura, no tenés camión con refrigeración, no tenés forma de conservar, no tenés una vivienda digna. Muchas veces viví con la precariedad de las viviendas, digámoslo así, ranchitos o casa de madera y chapa. ¿Se está queriendo desarrollar o desarrollando alguna política respecto a eso desde la Unión de los Trabajadores de la Tierra? Desde la Unión de los Trabajadores de la Tierra lo que hacemos es luchar primero, la primera demanda es por la tierra. En ese sentido, la demanda por la tierra implica que los compañeros y compañeras no son dueños de la tierra que producen, que no se pueden levantar una vivienda digna, que no pueden proyectar un futuro en esa tierra, que no hay regulación sobre los alquileres porque estaban librados al arbitrio del dueño. Entonces los contratos son eran completamente arbitrarios, se le hacían firmar cualquier cosa. Muchas compañeras y compañeros no han terminado ni siquiera la escuela, firmaban cosas que no sabían leer. Entonces, bueno, la organización permite generar como una espalda para pelear un poco por todo eso. Y también liberarse un poco de los intermediarios y pensar otro circuito de comercialización que sea más justa y más equitativa, y donde los productores de la tierra puedan definir precios, cosa que no hacían, digamos. Entonces, después de un laburito de hormiga, empezamos a armar primero feria en la rotonda del hipódromo, después feria donde se iba a inaugurar, que ya está inaugurado, pero en ese momento estaba todavía en construcción, el Hospital Iturraspe Nuevo en Beruti y Blas Parera. Uh-huh. Fueron toda experiencia incipiente a las que fueron medio con duda, con sospecha, con miedo de los barrios, miedo de la ciudad, y hoy son ferias que han explotado y no nos mueve nadie porque ya tenemos acuerdo con la municipalidad para quedarnos ahí. Generan espacio de articulación con otras organizaciones sociales. O sea, ese es un poco el laburo mío también, generar articulación con el Movimiento Popular La Dignidad, con La Poderosa, con Barrio 88. Nos hemos ido acercando, ¿viste? a los gremios. Tenemos un convenio con ADUL, ellos le ofrecen bolsones de la UTT a los afiliados. Claro. El convenio con UPCN en cierto momento. Es como que abrir la cancha, ¿viste? Abrir la cancha, lograr los papeles, empezar a negociar en clave de generar estructura. Porque la idea, más allá de los gobiernos, es no replicar una lógica asistencialista. Si bien un bolsón de mercadería lo hacemos, si bien en salarios sociales los tomamos, obviamente, pero la idea es generar estructura para que cuando pasen los gobiernos mejore la calidad de vida, mejoren las condiciones de trabajo, y que la organización se vaya haciendo de una estructura que permita eso, de trabajar mejor, vivir mejor. Así es. Puntualmente, por ahí, digamos, para llevar adelante la soberanía alimentaria de la que estamos hablando, ¿cuáles son las políticas, digamos, concretas que se necesitarían o que le pueden estar pidiendo al Estado a través desde la intervención de políticas públicas? Vos nombraste algunas, pero si formalmente se han presentado, han avanzado. Sí, la UTT a nivel nacional viene disputando y luchando mucho por la aprobación de una ley de tierras que tiene que ver con lograr un procrear rural. Un procrear rural permitiría que los compañeros y compañeras, en vez de pagar el alquiler y que el dueño después nos corra cuando quiera para lotear, porque pensemos eso, yo lo pienso desde lo local, pero es estructural de toda la República Argentina y creo que de Latinoamérica. Los cinturones hortícolas, las zonas productivas se van achicando terriblemente
por el avance del agronegocio y por el avance de la urbanización y de la especulación inmobiliaria. Sí, del negocio inmobiliario también. El negocio inmobiliario. Entonces, si vos te vas para Ángel Gallardo y toda esa zona, ves que la urbanización se ha extendido hacia el norte y hay muchos barrios ahí, llamámosle barrios privados, donde antes eran terrenos productivos. Uh-huh. O sea, no estamos en contra de la urbanización o en contra de que la gente de la ciudad progrese y pueda construirse una vivienda, sino que no hay regulación. Con un debido plan de urbanización también. Con un plan de urbanización para conservar el cinturón hortícola, porque la respuesta que hemos tenido muchas veces las autoridades, por ejemplo, del presidente comunal de Montevera, ha sido, bueno, pero en Aguiar hay terreno para producir. Claro, pero ¿de qué sirve? Claro, no nos queremos ir a Aguiar, queremos quedarnos acá, que hace 40 años que estamos laburando. Uh-huh. Entonces, bueno, primero, la soberanía alimentaria es impensable sin tierra propia. Es impensable, porque vos no podés avanzar en la proyección de qué querés producir y cómo lo querés producir si cada 2 o 3 años te tenés que andar mudando a una tierra que vos le pusiste un montón de vida, la nutriste, que cambiaste el modo de producir, le echaste un montón de cosas beneficiosas para que las plantas crezcan, para que la tierra se nutra, y tenés que mudarte a otro terreno infértil y empezar siempre de cero. Entonces, primer medida, luchar por la tierra propia, que es muy difícil. Los compañeros de Buenos Aires han logrado conquistas de la verdad muy satisfactorias en ese terreno, pudiendo instalar algunas colonias de abastecimiento agrícola, lugares donde hay muchas familias que están produciendo agroecológico, con abastecimiento hicieron para abastecer almacenes de la UTT, mercados de la UTT. Claro que todo eso a nivel local hay que bajarlo a las posibilidades que tenemos tanto nosotros como la cartera que tiene el gobierno provincial o el gobierno de la ciudad o los gobiernos comunales, que obviamente no tienen la cantidad de recursos que pueden generarse en Capital Federal y alrededores. Sí. Pero es lo mismo a experiencia más micro. En ese sentido nosotros logramos firmar un comodato con el gobierno provincial para producir 1,5 hectáreas en unos campos de experimentación que tienen al lado del Lar de Paz, ahí con el INTA. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tenemos una compañera, Carla Sosa, que está produciendo agroecológico ahí, y esa producción lo que permite es que la compañera pueda armar bolsones y venderlos en determinados puntos de la ciudad, generando esos circuitos de comercialización justa. ¿Cómo dijiste el nombre de la compañera? Carla Sosa. Esa compañera, para mí es un orgullo y me lleno de lágrimas al contar esto. Dejó de hacer un trabajo doméstico que estaba haciendo, además de trabajar la quinta, para producir más. Y ahora está intentando convencer a su compañero de que deje un trabajo. A su compañero, su esposa, su pareja. Sí, a su pareja, de que deje de trabajar en la construcción para que vuelva a lo suyo, que es producir. Uh-huh. Entonces se van generando esas modificaciones de la vida, que me parece que ese es el objetivo de la organización, ¿no? Sí. Pelear por grandes políticas macro, pero que se ven, o sea, son reales cuando vos ves que las compañeras y los compañeros han logrado modificar su vida en algo. Sí. Algo que me interesó, bueno, que hablábamos con vos cuando nos juntamos la primera vez como para diagramar esta charla, era, porque a ver, uno lo puede ver desde la parte técnica, pero también es necesario verlo desde la parte social. Entonces por ahí te preguntaba lo de la vivienda, porque claro, también vos tenés el primer núcleo, que es la familia. Entonces por ahí, como hablábamos con vos, que veíamos algunas fotos, mucha presencia de las mujeres. Entonces, ¿cómo impacta en la familia misma si te tenés que mudar de ciudad? Porque quizás es la mujer la que está haciendo el trabajo fuerte, la mujer la que, bueno, nuestras madres siempre son las que están con nosotros a la hora de hacer los deberes, a la hora de lavarnos la ropa. Por eso es un poco importante, me parece, hablar del papel de la mujer en esto. Sí, las mujeres son fundamentales en la organización, y gran parte de todos los avances y las políticas que vamos logrando de abajo para arriba las generan las compañeras. Eso se nota terriblemente con cómo la organización avanza en el tema de la difusión de la agroecología. Son las compañeras las que primero se dan cuenta de que no todo pasa por la rentabilidad.
que se animan a pensar otro modelo, que se les abre la cabeza para pensar en la salud, tanto propia como del núcleo familiar, como de la gente que va a consumir las verduras. Así es. Muchas veces los compañeros están más pensando en lo que se invierte y están pensando en la rentabilidad y en que así ganan tanto y que no pueden perder y no quieren arriesgar. A las compañeras no les da miedo arriesgar, les da satisfacción apostar y transformar. Y en eso las mujeres de la organización son verdaderamente las que llevan adelante y las que impulsan todo. Bueno, hay mucho escrito de algunas cuestiones, ¿no?, de psicología y demás. Siempre digo que me parece que la mujer, eso es gracias a que tiene un carácter más corporativo y nosotros los hombres por ahí más competitivo. Por ahí somos solidarios también, o sea, la persona es un ente a nivel general, ¿no? Pero por ahí mujeres y hombres estamos cableados de diferente manera. Entonces un poco eso se nota, claro, y tenés que compaginarlo, porque por ahí quizás, ¿no?, el marido de la mujer, el pater family, digamos, dice, che, no, pero si nos vamos a rollo a guiar, no hay tanta productividad, y quizás la mujer prioriza otras cuestiones. La mujer prioriza la salud, prioriza construir otro tipo de vida, prioriza la transformación y el cambio. Y no hay que olvidarse que, como en toda la sociedad, en el campo también hay una estructura machista muy arraigada, donde es el varón el que toma las decisiones, donde la mujer muchas veces hace doble jornada laboral porque labura el campo, pero después es la que está con los chicos, es la que cocina, es la que limpia, es la que lava la ropa a mano, y es la que está todo el día al palo, y muchas veces eso está invisibilizado, digamos, sí, o no es aceptado como un trabajo. Entonces la comunidad no escapa o no está exenta de mucha de los vicios sistémicos que tiene el resto de la sociedad. Uh-huh. Sí, yo soy de Laguna Paiva, ¿no? Y siempre que venía en colectivo uno veía a las mujeres con los changuitos a cuesta, ¿no?, en la espalda, y ya entra la edad de 4 años, 5 años, ponete a trabajar, digamos, que era una lógica. Muchas veces se discuten ciertos modos de producción históricos, entonces es algo que siempre con mi mamá lo discuto. Le digo, a ver, el abuelo, claro, tuvo 12 hijas, pero antes la idea era, mi abuelo vino de España, eran de la localidad de Videla, trabajaron toda su vida al campo. Se vinieron a Laguna Paiva a trabajar al campo. Pero un poco la mentalidad era que los hijos eran manos de obra. Entonces uno por ahí observaba, no es para hacer un reduccionismo, pero estaba esa lógica, ¿no? Bueno, cuando más hijos tengo, también son una mano de obra. Sí, está eso, también, bueno, hay una doble visión, vos lo podés ver, qué sé yo, de la perspectiva de explotación infantil, pero también lo podés ver como un aprendizaje, digamos, como un aprendizaje para que el trabajo del campo siga, que es algo que hoy por hoy hay que defender y sostener, porque mucho de la gente más joven lo que está viendo es que es tan sacrificado. Sí. Y es tan difícil cambiar la situación de vida, y siempre en la pobreza, y siempre cae en piedra y te arruina todo y tenés que endeudarte otra vez, siempre todo tan sacrificado. Si vos pensás, mira, un día normal de un campesino o campesina es levantarse quizá a las 3, a las 4, 4:30, ya estar en el campo, muchas veces con una linternita, estar abajo de la lluvia, estar con viento, estar ahí cuidando las plantas, regando, cosechando, sembrando. Cuando una feria arranca a las 7 de la mañana para cosechar, se han levantado quizá a las 3 de la mañana. Sí. Y después han cargado cajones para llenar los fletes, y después están feriando, y después vuelven y en la tarde tienen que volver a trabajar al campo. No hay domingo muchas veces. No hay domingo, es una vida verdaderamente que yo creo que la gente de la ciudad no resistiría, pero absolutamente nada, porque son cuerpos muy curtidos por los agrotóxicos, cuerpos muy curtidos por el sol, el frío, el viento. Verdaderamente son sobrevivientes eternos, porque, como te decía, las políticas públicas no han llegado, si no es por la movilización, por la lucha, por empoderarse a estos sectores de la agricultura familiar. Uh-huh. Con la gestión anterior nosotros tuvimos que acudir a realizar acciones directas, como son feriados o verdurazos en las puertas de los ministerios, para que se abra un poco la negociación,
y poder generar, por ejemplo, el acceso a subsidios para poder ayudar un poco la situación y volver a invertir para seguir con la producción, que de no haber sido por esas medidas de lucha no hubieran llegado jamás. Muchas veces los que se llevaban esos subsidios o esas ayudas eran los dueños de la tierra y no los que la trabajaban. Claro, exacto. Entonces es una situación muy compleja, de mucha explotación. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte, tanda publicitaria, un temito musical. Vamos a ir algo con algo de Jorge Cafrune, santafesino de veras, y a la vuelta, Fede, seguimos hablando un poquito más, ¿sí? Genial.